Buenas tardes, Pablo. Qué espectáculo. Estás inaugurando ¿Te diste cuenta? Cableamos todo, una cosa de loco. Parece ¿viste? Donde una rueda de reconocimiento esto. Estás ahí, claro, sí, sí. ¿Es ese? Y ahí tenés la cámara, todo, ¿viste? Así que... Es pelado, tiene barba. ¿Cómo andás? No, pero es lo que siempre decimos. Te queremos cuidar a vos y también nos queremos cuidar nosotros. Obviamente, como debemos hacer, porque Como todavía lo peor no pasó, No todavía pasó. sigue pasando. Ujú. Así que hay que cuidarnos. Esa es la única manera de... ¿Te anotaste para la vacuna? ¿Sí? ¿Y tenés fe de que te toque algún momento? Sí, yo creo que sí, que me va a tocar en algún momento y con confianza. No, seguro. Obviamente, la confianza y la esperanza es lo último que se pierde. Es muy interesante porque al comienzo tenían dudas de que la gente se quiera vacunar o no se quiera vacunar, y la gran mayoría, por lo menos en Río Negro, según el estudio que hicimos, se quiere vacunar. O sea, más de 8 de cada 10 dicen, bueno, si viene la vacuna, vamos a colocárnosla, no importa. Algunos tienen alguna preferencia por las americanas, la inglesa, pero el grueso, digamos, la primera opción es: me vacuno con la que venga. China, rusa, japonesa, Lo que dé. lo que dé. Sí, Exacto. sí, seguro. Yo creo que obviamente la desconfianza surge porque el manejo fue político y ya desconfiamos de todo lo que sea político. No aparecían los papeles de la rusa hasta que aparecieron los papeles, y los que se estaban haciendo los dolobu para ponérsela salieron corriendo también a ponérsela, y bueno, de ahí surgen algunos famosos vacunados VIP, ¿no? Sí, eso, la verdad que la única bala de plata que tenía el gobierno para demostrar el éxito en este momento de la gestión de la cuarentena, de la pandemia, la desaprovecharon, haciendo no una picardía, sino aprovechándose de su posición de poder. Abusando Exacto. del poder que tienen. Sí. Porque si, digamos, vos lo hubieses blanqueado, bueno, no sería el caso del periodista que se vacunó, pero si vos hubiese dicho, no, en realidad vamos a vacunar el gabinete porque es un personal estratégico que si no lo tenemos un problema, digamos, nos falta los titulares y no podemos gobernar con los suplentes. Creo que lo habríamos entendido. Sí. Habría generado un poquito de barullo, pero te lo digo antes. O sea, che, mirá, nos vamos a vacunar primero. Sí, pero la palabra estratégicos apareció después de la botoneada de Berbisky, ¿no? De la famosa vacunación VIP. Pero bueno, es lamentable, se manejan así. No, la verdad que es... Y hay poca información. Hoy posiblemente tengamos una charla, digo posiblemente por los tiempos, con el director del hospital. Y obviamente la pregunta va a pasar: ¿qué vacunados estratégicos hay en Regina? Porque no se sabe nada. De la provincia blanqueó 3 nada más vacunados estratégicos. La gobernadora y 2 ministros, ¿viste? El de salud me parece que está bien, la gobernadora también, pero bueno. ¿Y hay más o no hay más? Qué buena pregunta, Pablo. La verdad que este suceso de esta selectividad exclusiva hacia algunas personas, para vacunar a algunas personas que no necesariamente estaban en el orden de vacunación, lo que generó fue una falta de confianza que ya la tiene el gobierno justamente en la única política pública que tenían exitosa, porque, a ver, contra todo pronóstico se arriesgaron a comprar la vacuna rusa cuando, digamos, la opinión pública decía que no servía, bueno, porque no estaban los papeles, etcétera. Ellos tal vez lo vieron antes y la empresa, porque es una empresa, Sí. no es un dirigente político el que las hace, la empresa dice, bueno, esto no se puede ver, esto es top secret, en algún momento lo largaremos, confían o no. Y bueno, se arriesgaron a ir al laboratorio Gamaleya A buscar la vacuna rusa. y bueno, la verdad que fue un éxito eso, pero lo que pasa es que en situación de crisis
lo que vamos viendo es que a los gobiernos se los juzga por el resultado, no por, parafraseando el libro del expresidente, por cómo salimos en el primer tiempo, sino como en el minuto 94 de adición, si ganaste o no el partido. Seguro. Esta es la situación. Todavía el gobierno nacional tiene una necesidad de transmitir buenas noticias y de transmitir sucesos que pueden ser exitosos con cuestiones que involucran la salud pública, que involucran mermar la cantidad de contagios, con el tema de cuándo llegan las vacunas. La semana que viene llegan 4 millones, llega la semana que viene, no, vienen 2 millones la otra semana. Llega la otra semana, no, mire, se nos rompió el avión. Lo tenemos acá en el taller. Entonces, si ustedes no saben, en realidad, no digan. En una situación de riesgo, si vos no tenés certezas, comunicalo. Si vos no sabés cuándo sale el avión, es mejor comunicar cuándo sale el avión y siempre exagerar los efectos y atenuar los éxitos. Es decir, si a mí el laboratorio me prometió 4 millones de vacunas y decir que vamos por 500.000 dosis. Total, entre 500.000 y 4 millones, todo lo que vos te acerques a 4 millones va a ser un hitazo. Obvio. En cambio, si yo te digo, no, vamos por 4 millones y nos dieron 500.000, sí, pero vos sos pésimo negociando. Y después tenés que negociar. Bueno, el viaje, el vuelo que salió hoy, ya no se hablan de cuántas dosis van a traer. Y no. Ya dijeron, no sabemos, nos vamos a enterar una vez que carguen el avión. Claro, porque ni siquiera lo que sucede también es que los laboratorios están trabajando, no lo digo yo, no tengo conocimiento de eso, leo lo que veo en las noticias, que están trabajando a máxima capacidad y no dan abasto con los pedidos que tienen, porque también hay prioridades políticas de gestión al interior de cada país, y es entendible. Lo que sucede es que, nosotros somos gente a pie, pero la gente que está en el gobierno, que sabe estas cuestiones, que debe tener en cuenta estas cosas para no generarnos falsas expectativas, y uno esperaría tal vez un poco más de profesionalismo y un poco más de sinceridad. Por ejemplo, estamos en una situación que la pandemia no ha pasado, que todavía la economía no se ha normalizado, que esta pandemia lo que hizo es agravar la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres. ¿Y cuál es el tema del gobierno? La justicia. Me parece, entiendo, que con una situación crítica como está la sociedad argentina, el quiebre entre los que van cayendo debajo de la línea de pobreza, los que van cayendo debajo de la línea de indigencia, y tu principal caballo de batalla en términos de gestión, de generar consensos, de generar apoyo popular, es la justicia. Me parece que va un poco desenganchado de la realidad social del país. Porque si vos me dijeras que somos un país como el de la serie Borgen, que somos Dinamarca, y bueno, podemos darnos el lujo de ir por una reforma judicial que tal vez sea necesaria, yo no digo que no, pero el momento político no me parece el indicado. Y ya está muy sospechada de que es para beneficiar a un par. Claro, y ya digamos, ganó en el marco de generación de sentido de la opinión pública la idea de que si uno va para reformar la justicia, va a ser para, como vos bien decís, beneficiar a X político. Sí. Entonces, ese es un tema no menor. Creo que la designación de nuestro coterráneo Martín Soria como ministro de Justicia, yo no, si bien para Río Negro es importante, para el justicialismo rionegrino es importante, para Roca es importante, creo que la cuestión central de la vida argentina, de los ciudadanos, no pasa por ese lado. Me parece que
que yo esperaría tener mucha más centralidad del ministro Arroyo más que del ministro Soria. Es decir, quien debería estar con el cuchillo entre los dientes y empujando y imponiendo una agenda de las problemáticas reales sería el ministro de Desarrollo, que sale versito, el ministro Arroyo. Me parece que la cosa debe ir por ahí, o el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Es decir, hay actores, o el ministro de Desarrollo Territorial y Urbano. Es decir, esos actores deberían estar hoy en escena. En la tapa de los diarios, digamos. Exactamente. Que se hayan peleado con algún conglomerado de empresas que está reteniendo alimentos, que hayan hecho algún plan de desarrollo económico súper ambicioso. Creo que debería ir por ese lado, o una dinamización muy grande de la obra pública. Generar un dinamismo de la economía, porque en el estudio nuestro, sí, casi el 50% de las problemáticas de la provincia, la ciudadanía las identifica como problemáticas económicas, y la principal problemática que tiene un rionegrino es la pérdida del poder adquisitivo. Y el gobierno nacional piensa en la justicia. La segunda problemática que tiene un rionegrino es el desempleo. La tercera es la inflación. Y la cuarta es la educación. Si bien cuando nosotros... Sí, ni se acuerdan del tema de la justicia. Si bien nosotros vimos como la justicia como la segunda gran problemática, pero no como poder judicial. Si no analizamos el delito. El delito que sufren. El delito, la violencia de género, la inseguridad, la corrupción. La corrupción. Que la ciudadanía no le tira el fardo, no responsabiliza de la corrupción al Poder Judicial, sino responsabiliza de la corrupción al que cometió el acto de corromperse, es decir, sea un político, sea un juez, sea un legislador, etcétera. Entonces, las prioridades del gobierno y las prioridades de la ciudadanía transitan por carriles separados que muy difícilmente coincidan en algún momento. Y esto es lo que va generando una merma en la imagen de la gestión nacional. ¿Cómo fue? Hablemos de las mediciones de ahora de esta nueva que nos llegó la semana pasada. Y bueno, nada, ayer habíamos adelantado algo, pero lo queríamos charlar con vos, obviamente, ya sabíamos que ibas a estar. ¿Te sorprendió algo esta nueva medición que hicieron en el mes de marzo? Involucraron, ahora vamos a ir como tema por tema, ¿no? Arrancamos con esta valoración de la gestión provincial, que es del 37%. Esta valoración interpreto yo que es positiva. Sí, lo que venimos viendo del caso de Arabela Carreras es que desde octubre, que tocó su piso más bajo de valoración en cuanto a su gestión y en cuanto a su imagen, a partir de ese momento se detuvo la caída y comenzó un ascenso bastante suave, pero entre octubre y marzo de este año ya Arabela Carreras recuperó 7 puntos. Está en los 37 puntos de la valoración de su gestión. Teniendo en cuenta que Arabela Carreras transita su primer año de gestión, teniendo en cuenta que viene administrando en su primer año de experiencia a cargo de un ejecutivo una pandemia, decir que tiene 37 puntos es muy alentador ese dato. Teniendo en cuenta que personalidades como el gobernador Kicillof tiene una valoración de aprobación de la gestión similar a la de Arabela Carreras, y quien tiene la mejor imagen de la valoración del país lo podemos encontrar dentro de los 45 puntos. Entonces, el techo hoy en día de las valoraciones de las gestiones es muy bajo y Arabela está dentro del tope. Vos tenés el gobernador de Chubut, que tiene una valoración del 16%. Es el gobernador con menor valoración. Entonces, ahí vos tenés un criterio de comparación para decir, bueno, sí, el gobierno provincial, dentro de lo esperado, está bastante bien.
Juntos Somos Río Negro tiene una intención de voto del 41%. Es altísimo ese porcentaje. Es altísimo. Porque viste que siempre se habla de un piso de un 30% para el justicialismo, o peronismo, como quieras llamar, o Frente de Todos, y que junto a mitad o a un año de esta nueva gestión tenga un 41%, me parece que es alto. Porque viste que siempre se definía por los indecisos. Acá no necesita indecisos, está... Bueno, la pregunta tiene una trampa. La pregunta tiene una trampa. Y también, a ver, una de las cuestiones, desde el punto de vista político, y después cierro con la trampa de la pregunta. Desde el punto de vista político, ningún opositor ha logrado capitalizar el descontento del oficialismo provincial. Uh-huh. En algún sentido, María Emilia Soria capitalizó en realidad mostrar otro tipo de gestión y oponerse a la gestión provincial desde mostrar su obra en General Roca, pero no es hoy en día María Emilia Soria una dirigente que intente disputar el liderazgo del PJ en la provincia. Quien le está disputando el liderazgo del PJ es su hermano, Martín Soria, y su tocayo, Martín Doñate, uh-huh, que tienen valoraciones entre el 32 y el 27% respectivamente, valoraciones positivas, es decir, mucho más bajo que los 37 puntos de María Emilia Soria o los 40 puntos de imagen de Arabela Carreras. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, por el punto de vista político. Por otro lado, nosotros hicimos dos tipos de preguntas, una con indecisos y personas que se inclinarían por otro dirigente que no sean estos, que no sean los que nombramos, y otra con estas dos variables proyectadas, es decir, obligándolas, forzándolas a tomar una decisión. El primer escenario hasta ahora entendemos que es el más real, pero igualmente guarda relación con el escenario de los 41 puntos, porque cuando yo pregunto por personas, los dirigentes de Juntos Somos Río Negro suman 19 puntos, le sigue Aníbal Tortorilo con 11, y en tercer lugar, las precandidatas del Frente de Todos con 9 puntos, que son Ayelen Espósito, diputada nacional, y Ana Marx, que tiene un cargo, una suerte de delegado del Ministerio del Interior para la Nor Patagonia. Entonces, eso le da a Juntos dobla en votos, dobla en intención de votos a el peronismo, y está ahí de doblar en intención de votos a Juntos por el Cambio. Es decir, que tiene una ventaja interesante. Esta ventaja se repite cuando nosotros proyectamos los indecisos. Por eso decimos que si bien es un poquito exagerado la proyección, uh-huh, guarda relación con el número anterior, porque los 41 puntos de Juntos doblan en votos al Frente de Todos y está un poquito más arriba Juntos por el Cambio. Nosotros vimos un número muy similar en diciembre. Un Juntos Somos Río Negro primero en intención de voto, y un Frente de Todos y un Juntos por el Cambio disputando el segundo lugar, la segunda banca, porque para hacerse de las dos bancas Juntos Somos Río Negro necesitaría una diferencia del doble más un voto. Uh-huh. Entonces, lo que vemos también es que esos famosos pisos tal vez en un momento eran ciertos, pero hoy en día también a la vista de lo que fueron las últimas dos elecciones a gobernador, con una muy buena elección que hicieron en el medio, en la elección de medio tiempo, esos pisos han caído, y también hoy en día, después de la derrota de Martín Soria en el 2019, el peronismo, el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, esta coalición bastante amplia y compleja y contradictoria, ha entrado en tensión. No hay una unidad. Si bien desde Casa Rosada se habla de la famosa unidad con Alberto, Cristina y Sergio Massa, sí, en la provincia el justicialismo no tendría tal unidad, a tal punto de que, bueno, que hace pocas semanas se fracturó el Frente de Todos con 3 legisladores que armaron
el Frente Renovador, que es el partido que comanda a nivel nacional, el Sergio Massa. Sergio Massa, Ujú. el Sergio de la gente. El Sergio de la gente. Estaba viendo acá también, en esta, me parece que antes, no recuerdo, pero han incorporado políticos nacionales como el presidente en la imagen, y entre junio del año pasado y marzo de este año, ¿perdió un 40% de imagen el presidente? Sí, así es. En realidad, más que perder 40 puntos, yo diría que perdió 10. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, durante los primeros 3 meses y moneda de la pandemia, muchos dirigentes, incluida Arabela Carreras, Omar Gutiérrez, tuvieron niveles muy grandes de valoración. Ajá. Por el manejo que hicieron en el primer momento de contener el virus para que no colapse el sistema hospitalario. Pero a medida que fue pasando el tiempo y bueno, el nivel de aguante de la ciudadanía empezó a mermar y la plata empezó a faltar en casa, empezaron a bajar esos niveles de aceptación, y también en un momento el virus se disparó y en ese sentido creo que hubo desde el gobierno nacional un hierro importante, porque hubo una visión de la cuarentena de corte muy unitario y no se tuvo en cuenta el federalismo del que todos hablan y ninguno de ellos entiende. Uh-huh. Tanto la gestión de Mauricio Macri como la gestión de Cristina como la gestión de Alberto Fernández no son muy federales en su proceder. Digamos, lo ves en la composición de los gabinetes. Los gabinetes es todo Buenos Aires. es Buenos Aires más 3, 4. Sí, lamentable. Por ahí el de Cristina era un poquito más federal, pero digamos los puestos fuertes eran De ella. de Buenos Aires. Y Ministerio del Interior, bueno, Obras Públicas era debido, que si bien era de Santa Cruz, ya, digamos, tenía poca vinculación con su provincia de origen. Pero lo que pasó es que, vos fíjate, durante los primeros 3 meses, nosotros teníamos pocos casos y estábamos todos guardados. Sí. Y nos soltaron cuando explotaron los casos. Sí. Bueno, ahí bajó la valoración de Arabela Carreras, de Alberto Fernández, de Omar Gutiérrez, de casi todos los De titulares. casi todos, seguro. Entonces, el presidente podríamos decir que originalmente tenía una valoración un poquito por encima de los 50 puntos. Acá en la provincia tal vez un poquito más. Pero bueno, ha perdido esos 10 puntos más o menos aproximadamente que tenía previo al inicio de la pandemia. Esos 40 puntos que le da ahora, ¿ayudará para las elecciones ahora de medio tiempo a los candidatos de Frente de Todos? Esa es una incógnita interesante, porque curiosamente vos tenés acá 2 grandes referentes para el Frente de Todos. Sí. Cristina y Alberto. Sí. Cristina tiene una imagen positiva muy baja en la provincia, muy baja, ahí peleando con la imagen de Labaña, también no muy alejada de la imagen de Mauricio Macri, que es la persona de peor imagen en la encuesta. En la encuesta, en la provincia. Bueno, Mauricio Macri tiene una imagen bastante baja, pero es la gran incógnita si se van a apoyar en la imagen del presidente o en una idea de, digamos, de respeto al líder en la imagen de Cristina Fernández. Creo que, bueno, esa elección va a determinar mucho cómo va a posicionarse la opinión pública, la ciudadanía y el elector rionegrino. Creo, por los números que venimos viendo, sin tener los nombres, porque para que la opinión de la oferta electoral se ordene, necesitamos saber quiénes van a ser. Ahora, sin los nombres, pareciera que Juntos tendría una luz de esperanza como para colarse ahí en la elección, porque por primera vez desde el año, tendría que remontarme tal vez al 2005, el Frente para la Victoria, el peronismo, no presenta un candidato
conocido, un candidato atractivo para el público. En el 2019, bueno, fue la fórmula de Alberto, de Martín Soria, de Alberto Fernández, de Martín Soria, de Martín Doñate, era García Larrauro, pusieron el mejor equipo, o sea, pusieron el Dream Team para ganar la provincia a nivel nacional, ¿no? Sí. En el 2017 pusieron a María Emilia Soria, que era un tractor, se llevaba puesto lo que tenía enfrente. En el 2015 también presentaron una lista bastante ambiciosa y bueno, iban con todo el empuje de que el peronismo le había sacado una luz de ventaja importante a las restantes fuerzas políticas. En el 2013 presentaron, ahí te diría que en una elección de medio tiempo presentaron el Dream Team, porque presentaron a María Emilia Soria en diputados y a Pichetto en senadores, tenían un equipazo. Pero en este año las eventuales candidatas del Frente de Todos son muy poco conocidas. Yo por ahí conocía un poco más a Yelena Espósito porque se generó un poquito de revuelo cuando fue el recambio de ella de María Emilia Soria por Yelena Espósito, que hubo ahí algunos trámites judiciales porque era otro el segundo y quería ocuparle el cupo, había problemas con la ley de cupo claro. y se visibilizó un poco su nombre, pero el nombre de Ana Marx yo no lo conocía. Y ahora con el tema de Martín Soria ministro de la Nación, eso le da bastante legitimidad al interior del partido y tal vez le permita poner algún nombre de algún dirigente que sea más afín al sorismo. Entonces, tampoco es que, si bien puede poner un nombre, yo hoy en día no veo en agenda un dirigente que tenga la impronta de estos dirigentes de los que hablábamos recién, de gente con mucho conocimiento a nivel provincial. Es más, me arriesgaría a decir, con todos sus bemoles, que hoy en día el único candidato relativamente, utilizando un término comercial, vendible, o el único candidato medianamente conocido que puede llevar el sorismo, que se volvió sorista y que no es sorista, es Magdalena Odarda. Tenés razón. Es el único. Pero bueno, hoy en día el posicionamiento político de Magdalena Odarda ha hecho que no sea la dirigente que era hace unos 8 años atrás. No la mediste, ¿no? Porque debe haber bajado muchísimo la... En otra oportunidad la medimos, pero bueno, medimos en un momento de pandemia donde todos daban mal. O sea, en realidad es ahora el momento... ahora no tomamos la decisión de medirla, como muchos otros dirigentes. Seguro. Pero hoy en día es una dirigente que ha tomado un posicionamiento político bastante radicalizado y hoy en día la opinión pública a nivel provincial y a nivel nacional no está valorando de manera positiva los posicionamientos radicalizados, lo que se conoce en la jerga militar como los halcones. Por eso en la provincia de Río Negro tiene muy buena imagen una persona moderada como Horacio Rodríguez Larreta, otra persona moderada tiene una imagen relativamente buena como el presidente de la Nación, pero personas de un posicionamiento más radicalizado como Mauricio Macri o Cristina Kirchner no gozan de una buena imagen. Te saco un segundito de la encuesta y te voy a hacer 2 preguntas. Cuando te haga la primera ya vas a saber cuál va a ser la segunda. Ok. ¿Compraste sinceramente? No. ¿Vas a comprar en primer tiempo? No. ¿Por? La verdad que no soy de comprar. O compraste o leíste, porque por ahí te lo prestan. ¿viste? No. Es más, creo que en PDF me pasaron sinceramente, pero no tengo la costumbre de comprar esta suerte de autobiografías o de libros de relatos de gestiones. De esos relatos de gestiones, como el libro de Obama. Uh-huh. No tengo esa iniciativa. No. Al ser cuando leía, gracias por... al ser cuando leía la encuesta,
hay una pregunta que ustedes hacen que es el tema de el acceso a la vivienda. Y te digo cómo lo entendí yo, ¿no? Hay improbable un 53%. Digo, no sé cuál es la pregunta, pero que un 53% de la gente consultada, yo me imagino esto, vos me vas a corregir, si tiene la esperanza de tener una vivienda propia y el 53% te dijo que no, digo, estamos al horno ya, porque si es de esa manera, la mayoría ya perdió hasta la esperanza de tener una vivienda propia. Ahora corregime, decime cómo era la pregunta. No, era más o menos como vos la planteás. En realidad preguntamos si consideraba que en algún momento iba a poder acceder o comprarse la vivienda, acceder vía un plan de viviendas, o poder comprarse su vivienda, digamos, en una misma frase. Era indistinto para nosotros. Y nos llamó mucho la atención este número. Por ahí es un poquito alentador que no está en esta filmina, en esta placa, que las personas de menor edad son un poquito más optimistas. Tampoco es que están en el 50%, digamos. Las personas de menor edad están en un optimismo del orden del 25, 26, 27%. Es una diferencia con el número promedio, pero también es un número que llama la atención. Tampoco es que el 50% dice sí, vivimos en Argentina, donde yo consigo mi laburo a los 24, me voy a estudiar, consigo mi trabajo a los 24 años y antes de los 30 tengo mi casa como la tiene mi vecino, mi otro vecino. No es así. No es así. Entonces, por eso, yo ayer lo leí y digo, esta lectura, ¿no? Qué mal que casi un 50% de los encuestados no tenga ni siquiera la esperanza de tener su propia vivienda, que puede ser o a través de un instituto como el IPPB, o municipal, o lo que sea, o por la propia actividad, ¿no? Es decir, mamita, nos están quitando hasta la esperanza, ¿viste? Claro, en realidad el número que es nada probable, directamente nada probable, es un 25%. Ese 53% se compone de un poco probable, claro, pero directamente un cuarto de los rionegrinos mayores de 16 años considera que nunca van a poder acceder a la vivienda. Claro, pero ese cuarto es casi el 50%, porque acá el 24%, que es el otro cuarto, tiene propiedad. Claro, o sea, ya ahí sí tendría que rehacer ese número para ver cuánto me da. Que no sé si me dará un 50, pero hay un 33, 34% de los que no tienen vivienda. Y no creen probable tenerla. Claro, o sea, acá vos tenés un 75%, un 70% que no son propietarios. Sí, claro. Tal vez el número es más grande porque, a ver, ¿qué sucede? Tal vez la encuesta mida a un chico que vive con sus padres, pero si bien él tiene vivienda, no es el propietario. Obvio. Y ese chico o esa chica puede tener 40 años, puede tener 45 años. O sea, nosotros no indagamos más en esta pregunta, pero se puede indagar más, como hace la Asociación de Inquilinos de Neuquén, que hizo un estudio bastante interesante, que está en Twitter, donde vos podés ir viendo cómo se componen los núcleos familiares, de qué edades, y cómo también dentro de los que pueden hacer algo, van, digamos, achicando el patio. Es decir, no, en lo posible tirar una piecita más para tener un poquito más de privacidad, de intimidad, pero esta idea de este imaginario del estado de bienestar, sí, de mediados del siglo XX, de que yo terminaba la escuela, o ni siquiera eso, yo entraba a trabajar a la fábrica, a la dependencia estatal, privada, lo que sea, sabía que en algún momento me iba a tocar la casa o me la iba a poder hacer. El acceso a la tierra es carísimo, o sea, no... En esta zona es tremendamente. No hay que hacer una encuesta para saberlo, sí. Hay que preguntar más o menos, y no vivimos en Suiza, que el territorio es así. O sea, eso es lo extraño y lo indignante, ¿no? Sí, más de una vez lo hablás, el valor de una casa de venta, de una casa, un departamento acá en Villa Regina, tiene los costos de un Puerto Madero.
Mirá. ¿Viste? Mirá qué dato. ¿Cómo puede ser? Pero nada, a contrapunto de esto está el gobierno provincial con planes como suelo urbano, que debería dar un cachito de esperanza para decir, bueno, puedo llegar a tener mi terreno y de una u otra manera voy construyendo, qué sé yo. Pero nada, me llamó mucho la atención eso. Perder la esperanza me parece que lo peor que nos puede pasar como sociedad, ¿no? Sí, es un dato que me llamó la atención, ese 25% que me hizo bastante ruido. Pero bueno, se condice con el otro dato que es de las preocupaciones económicas. 46% el rionegrino que está en la encuesta tuya dice que uno de los principales problemas de Río Negro es el de la economía. 46% tengo acá. Claro, y ahí lo vas viendo que las cuestiones que preocupan a la ciudadanía, vas viendo que es la inflación, la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, si vos tenés esos problemas de entrada como el top 3 de los problemas desglosados, Sí. Y bueno, después vas a ver que el acceso a la vivienda es una utopía. Está lejísimo. Entonces, si en cambio los 3 primeros problemas sean el medio ambiente, que es un gran problema, pero que esté a tope de las inquietudes, que sea la carga tributaria, que sean otro tipo de cosas, y vos vas viendo que económicamente el ciudadano está bien. Vos dijiste una palabra, vos dijiste, la vivienda es una utopía. Y yo diría, ni siquiera, por eso está bien usada la palabra, porque ni siquiera es un sueño, ¿viste? Entonces, es un imposible. Y a mí sí me hace mucho ruido eso, porque estamos hablando de un descontento de la sociedad, como que está agachando el lomo y no quiere ni siquiera soñar en tener su vivienda. Estoy agrandando esto porque una de las cosas que a mí más me pegó de la medida esta, ¿no? Por eso digo, la palabra que usaste es correcta y la gente ya no tiene el sueño y es malo, me parece, ¿no? De que no tengamos ni siquiera ese sueño. Es un tema y una de las cuestiones también que vos después lo ves traducido en algunos problemas sociales urbanos, es cuando explota algún conflicto de toma de tierras, algún corte. Me pasó, por ejemplo, en la encuesta de Neuquén, que yo no estaba interiorizado de la totalidad de las problemáticas de Neuquén, y los periodistas del interior marcaban mucho el acceso a la vivienda. Yo no hice esta pregunta, sino pregunté por problemas, y el tercer problema de Neuquén, de la ciudadanía, no de la provincia, era el acceso a la vivienda. Y los periodistas me decían, mirá qué interesante este dato, porque acá en esta localidad tenemos este problema, tuvimos un corte de ruta en la ruta pidiendo acceso a los terrenos, otro de Cutralcó me decía, mirá qué interesante, porque acá tenemos este problema, tenemos esta toma, tenemos este proceso de urbanización sobre una toma de 30 años atrás. Entonces, la cuestión de la expectativa de acceso a la vivienda tiene un correlato real en las tomas que a futuro van formando parte de la trama urbana, y el Estado, al final, no al principio, termina urbanizando. Sí, porque es así. El político con mejor imagen sigue siendo Alberto Beretinec. Sigue siendo el senador Beretinec. La verdad que tiene una imagen que le saca una diferencia considerable al segundo. Uh-huh. Beretinec tiene un 58% de imagen positiva. Es altísimo. Es altísimo. Y curiosamente, quien le sigue en nivel de imagen es su antiguo compañero de fórmula, Pedro Pesati. Actual intendente de la localidad de Viedma. Exactamente. Una Pedro muy Pesati, alta imagen positiva también. Pedro Pesati y Arabela Carreras, ahí con una diferencia de un punto, están en 40 y 41 puntos. Uh-huh. Le sigue la intendenta María Emilia Soria con 38 puntos. Y luego, bueno, hay una diferencia, hay un salto a los que siguen en nivel de imagen, que está, bueno, el ministro Soria, el senador Doñate, que ya están debajo de los 32 puntos de imagen positiva. Y lo que veía también los números de Marcelo Orasi, que tiene un 11% de imagen positiva, pero
obviamente como esta es una encuesta provincial, más de la mitad de los encuestados no conocen a Marcelo Orasi. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Marcelo Orasi es un outsider, es decir, no tenía... No hacía política, digamos. No hacía vía política. Los últimos años, sí. Es dentro de la opinión pública es el primer cargo, digamos, de mucha importancia, que yo le he escuchado, tal vez antes había participado. Y para ser un outsider yo no veo malos números. 11 contra 17 es un buen comienzo, y un 16% que lo conoce, que no tiene una opinión formada. Creo que eso es un dato alentador, en el sentido de que tiene ahí un margen para construir su imagen si quiere posicionarse como una figura provincial al futuro, ¿no? Recién comienza su gestión en la intendencia. Sí, o le da pie como la base, como también para una posible reelección dentro del municipio. Claro, bueno, eso habría que ver cuál es la imagen acá, pero por ejemplo, si bien Orasi es su primera experiencia como intendente, personas como Ditela o como Genuso, que ya va por su segundo mandato, que son personalidades de mucho más vuelo político, seguro, y más conocido y de más inclusive trayectoria, por ser de localidades como Bariloche. Bariloche y Cipolletti, ellos tienen un 60% de conocimiento, y tampoco Orasi está muy lejos de eso, está en un 45%, es decir, que tampoco Ditela y Genuso han buscado proyectarse en la provincia. El único que lo hizo a la inversa de los intendentes, lo único que lo hicieron a la inversa fueron María Emilia Soria en su rol de diputada nacional y Pedro Pesati en su rol de vicegobernador de la provincia. Bien, seguiríamos charlando muchísimo, pero bueno, por ahí la audiencia quiere escuchar algún temita. Obvio, algún tema de la renga. Rodolfo, yo te agradezco muchísimo que vengas, charlemos un poco, despuntemos el vicio. Con distancia, como estamos acá. Con distancia, como tiene que ser. Con un vidrio de por medio. Nos cuidamos. Obvio. Y nada, te espero en abril. ¿Todos los meses estás haciendo esta...? No, la estamos haciendo un poquito más salteada. ¿Ah, sí? Sí, cada 3 meses más o menos. ¿Por qué? Si ahora está lindo, está... Y empieza el movimiento originalmente lo que pasa es que... ¿Qué opinas de las PASO? Ahora te respondo lo de las PASO. Lo que pasa es que recién en junio vamos a tener los nombres. Claro. Entonces ahí nos vamos a colar ahí dentro de los nombres con la novedad, digamos. Por ahí, si hay algún cimbronazo político interesante, meteremos a algún estudiante. Bueno, de las PASO, ¿qué pienso? Bueno, es un mecanismo de elección de las preferencias políticas que quien lo impulsó jamás lo utilizó a nivel presidencial, que es el justicialismo, el Frente para la Victoria. Creo que es un mecanismo interesante que se ha utilizado a nivel subnacional en otras provincias. Acá en la provincia de Río Negro se utilizó solamente en el año 2013 para dirimir la interna de la UCR, que la ganó, si mal no recuerdo, la ganó Pablo Verani. Pero creo que no cumplió con su cometido, con la idea y el espíritu de una elección en una elección libre de las distintas candidaturas de cada espacio político. La gran mayoría lo resolvió puertas adentro y con una lapicera. Vos me decís, ¿suspensión o no de la PASO? Yo creo que no hay que suspenderlas, sino hay que modificarlas. Ir a un esquema como el chileno, donde vos tenés PASO solamente en las categorías que compiten. Es decir, si vos en Río Negro no tenés ningún espacio que vaya a ser una elección interna, directamente no hay elección y vas a la general. Lo mismo para las presidenciales, lo mismo para todas las expresiones subnacionales que van a dirimir algún espacio interno, que sea una fecha que no la puedan dirimir en una elección propia del partido, sino que sea obligatorio en esta fecha el dirimir las candidaturas. Creo que debería ser ese el espíritu, porque también realizaríamos un gasto mucho más optimizado. Es decir, gastaríamos donde necesitamos gastar. Claro. Y
por este año debemos adaptar la legislación a la realidad sanitaria. ¿Qué quiero decir esto? Hacer una PASO en agosto es una mirada centrada en el centralismo porteño. Porque vos acá en agosto podés tener temperaturas bajo cero. Seguro. Entonces, la gente que va a votar a las 8 de la mañana, que generalmente son los adultos mayores que van por tradición a esa hora, van a ir con todos esos problemas más la pandemia. Distinto es en la Patagonia hacer una PASO en octubre y una general en diciembre. Por eso yo hablo de adaptar la legislación a la situación epidemiológica, donde hay más luz solar, donde podés ventilar. Hay escuelas donde las mesas de presidente de mesa y fiscales están en un pasillito muy angosto y se amontona gente. Sí. Y además debemos, la otra sugerencia, que dentro de poco va a salir algún artículo, es desdoblar la PASO y la general. Es decir, no hacerla el día de la elección, sino que comience 2-3 días antes. ¿Como en qué lugar? Como en los Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Que la elección sí son una semana, creo. Sí, acá podríamos hacerla en 3 días. 3 días. Sí, sería un gasto más de dinero para la fuerza de seguridad, etcétera, pero nos ahorraríamos mucho gasto del sistema hospitalario después de tener todo amontonado haciendo una sopa de COVID nacional. Seguro. Rodolfo, muchísimas gracias. No quiero preguntarte más nada porque si no... No preguntemos más nada. Me encanta charlar con vos. Muchas gracias a vos, Pablo. Gracias a vos. Ahí estábamos charlando con Rodolfo Paniceres, Estudio Par Consultores. ¿Dónde, la gente que estuvo escuchando, dónde encuentra esta encuesta que hiciste vos? ¿Dónde la encuentra? En las redes. La pueden encontrar en la página porque ya la subimos, en estudioparconsultores.com.ar, o en el Twitter, que es Par Consultores, o en el Instagram, que es Estudio Par Consultores. Muchísimas ahí gracias. Ahí tienen el link en la bio y tic, la descargan. Y ahí la pueden ver.